el tema de nosotros. Vamos a presentar la estructura. No puedo mover las diapositivas, qué pena. Ya. Nuestro grupo es el grupo 2, sí señora, ya. El grupo de nosotros está conformado por la compañera Nancy, el profesor Omar Santana y por quien les habla Fernanda Pérez. Nuestra tutora es Sara Parr. Vamos. No puedo mover. Recuerda que en la parte inferior hay unas flechitas, con ellas puedes mover las presentaciones, las transparencias. Listo. Ya, sí señora, pero no. Bueno, los aspectos a tratar va a ser una breve reseña histórica, la estructura matemática en la que se ubican las perspectivas ortogonales isométricas y la estructura conceptual de las perspectivas ortogonales isométricas. A partir del siglo XV, en el arte del Renacimiento italiano, se da el origen del principal elemento, que es la perspectiva, que es la descripción geométrica de la percepción del espacio, como lo podemos ver aquí en la imagen, en una representación tridimensional en una superficie bidimensional, dándole profundidad a las imágenes. En el siglo XVII está Gaspar Monge, que es el que pone las bases del sistema de representación a través del sistema diédrico o de Monge, en donde se da el impulso a la geometría descriptiva, la cual nos permite representar los puntos en el espacio a través de proyecciones ortogonales sobre dos planos perpendiculares entre sí, siendo este el plano horizontal y el plano vertical. A mediados de 1812, Felix Klein fue el que propuso las transformaciones geométricas, donde revoluciona a través de las teorías, donde se representan las figuras tridimensionales sobre un objeto bidimensional. A continuación, mostraremos la estructura matemática donde se ubican las perspectivas ortogonales. Este es el mapa general, mapa conceptual general, donde a continuación lo desglosaremos. Empezando por la geometría descriptiva, siendo estos los conceptos más relevantes. Recordemos que la geometría descriptiva es describir las técnicas que representan geométricos en un plano bidimensional, lo cual nos conlleva a unas transformaciones geométricas, las cuales son un conjunto de operaciones que asocian los puntos de un punto en el plano para dar una figura inicial para llegar a una figura homóloga. Estas se clasifican en directas, inversas, anamórficas, isomórficas e isométricas. Las isométricas se dividen en los dos planos, en el dimensional y en el bidimensional, teniendo en cuenta las características como de las propiedades invariantes, que son los ángulos y las dimensiones. En la bidimensional podemos darnos cuenta que las transformaciones bidimensionales son la reflexión, la rotación y la traslación. En la reflexión se trabaja la parte de simetría axial y la simetría central. Tenemos que tener en cuenta en la rotación, el centro de rotación y el ángulo de rotación. En la traslación vemos el vector de traslación y las trayectorias paralelas que nos conlleva la geometría proyectiva. Las transformaciones tridimensionales, aquí pues en el anterior,
Recordemos, son cuerpos geométricos o sólidos que se clasifican en poliedros y en cuerpos redondos. Los poliedros se clasifican en irregulares y regulares. Los regulares como el tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro. Y los cuerpos redondos en esfera, cono y cilindro. Aquí, a partir de los ángulos, podemos darnos cuenta que están las vistas frontal, lateral y superior. Cuando trabajamos la parte de geometría euclidiana, la geometría descriptiva y las transformaciones geométricas nos conduce a una geometría proyectiva, siendo esta una proyección, como lo dice su palabra, sobre un plano de un subconjunto del espacio, en una geometría euclidiana tridimensional. Esta se divide en Esta se relaciona con las perspectivas ortogonales isométricas, en donde se subdivide en la parte geométrica, que es la unidad mínima, que es el punto. A partir del punto, una sucesión de puntos, sale una línea. La línea, al ser un barrido, va a generar un plano, y a partir de la prolongación de un plano va a salir un volumen. Igualmente va a estar relacionado con la parte de los ángulos y de las isometrías. En el quinto postulado, y por otro lado, el quinto postulado de Euclides, que refiere a las proyecciones paralelas o cilíndricas, que es una de las partes principales de nuestro trabajo. Estas son por medio de haces de líneas paralelas que sale desde los vértices de las caras de un sólido, hacer una proyección, lo cual nosotros ahí va a dar caras congruentes en ángulos y dimensiones iguales, congruentes. Las proyecciones paralelas se hacen referencia a las perspectivas axonométricas, donde vamos a trabajar, donde se clasifican en la parte de perspectivas oblicuas y ortogonales. Las oblicuas se dividen se subdividen en la militar y en la caballera, y las ortogonales se subdividen en dimétricas, trimétricas e isométricas. Esto nació de la necesidad de una técnica de dibujo, dándole origen a la parte de la proyección gráfica. Listo. A continuación, la parte de la estructura conceptual como tal de las perspectivas ortogonales isométricas. No da ya. Listo. Recordemos que las figuras tridimensionales son los sólidos o los cuerpos geométricos, que al transformarse en figuras dimensionales lo vamos a hacer por medio de las perspectivas ortogonales isométricas, que estas son una forma de representación que va de las perspectivas ortogonales, que es el punto principal de nuestro tema, donde recordemos que se divide en trimétricas, dimétricas e isométricas, donde se van a trabajar tres ángulos, el X, Y, Z, que estos, cada ángulo entre sus ejes va a ser de 120 grados. Las perspectivas isométricas, como lo dijimos, se divide en perspectivas ortogonales y perspectivas oblicuas, que es la caballera y la militar. Ay, Dios mío.
Muchas gracias, Fernanda. Ya